Muy buenas tardes todos. Muy buenas tardes todos los presentes. Vamos a tener nuestro estudio del día de hoy del libro de Romanos, capítulo 2, versículo 12. Libro de Romanos, capítulo 2, versículo 12. Y vamos a hacer una oración. Vamos a hacer una oración para poner delante de Dios la reunión, para que podamos nosotros no depender del hombre, no depender del criterio humano, no depender de lo que el hombre pueda decir, hablar o describir, sino vamos a depender profundamente y completamente de Dios. Porque Él es el único que puede hacer las cosas, Él es el único que puede hacer cambios en nuestras vidas y nadie más que Él. Vamos a rogar a Dios que esté su presencia, que esté su Espíritu Santo, que Él haga cambiar nuestra actitud, que Él haga cambiar nuestra forma de vida, que Él haga cambiar nuestros pensamientos, nuestro corazón y nuestro ser. Amado Padre, estamos aquí delante de ti, oh precioso Dios. No hay nadie como tú, Señor, para hacer las cosas. No hay hombre, Padre, en la tierra, y no ha existido hombre alguno que pueda haber encontrado esa salvación sin que haya venido de ti, Señor. No ha habido hombre, Señor, que haya triunfado en las cuestiones espirituales sin tu ayuda, Padre. Porque tú eres el proveedor de todas las cosas, Señor. Tú el día de hoy nos has dado la vida, Señor, lo cual te agradecemos, Señor. Te damos gracias porque tú nos has hecho respirar el día de hoy. Estamos aquí, Señor, completos, enteros, con nuestros pensamientos, Padre, caminando con todas nuestras facultades mentales, Señor, ordenadas. Quizás vengamos, Señor, abrumados, quizás vengamos tristes, quizás vengamos, Señor, Padre, preocupados, Señor. Padre, quizás vengamos con algunos pensamientos en nuestra mente, Señor, dudas, Señor, inquietudes. Pero hoy necesitamos de ti, Señor. Hoy tú provee lo que necesitamos, Señor. Hoy tú corrijas nuestros pensamientos, Señor. Hoy tú hables a nuestro corazón, Señor. Hoy dependemos de ti y únicamente de ti. Abre el entendimiento, Señor. Abre nuestro corazón, Señor. Haznos ingenuos, Señor. Haznos limpios de corazón, Señor. Pon pureza en nuestras mentes, Señor, para poder entender, Padre. Para que no podamos ver al hombre, Señor, sino te podamos ver a ti y admirarte a ti, Señor. Solamente proviene de tu providencia, Señor, divina. Hoy ayúdanos, Señor. Hoy ayúdanos, Padre, a comprender tu palabra. Porque tu palabra, dice la Escritura, que es lumbrera nuestro camino. Alúmbranos, Padre. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Como hemos visto anteriormente, podemos ver que para Dios no hay acepción de personas. Dios al que quiere hablar, le habla. Dios al que quiere endurecer, endurece, como lo hizo al faraón. Dios al que quiere dar su palabra y que la pueda entender, lo hace. Pero es necesario que nosotros podamos poner todo nuestro entendimiento, todo nuestro corazón para poder ver lo que Dios quiere hablarnos a través de su palabra. El día de hoy yo te invito a que tu corazón pueda tener esa sensibilidad, a que te olvides de la obstinación de tu forma de vida, a que te olvides un poco de lo que tú eres o de lo que tú representas para la gente, o de lo que tú eres o lo que tú crees parecer, o lo que tú crees que la gente piense de ti. Olvídate de tu yo, olvídate de ti mismo, hoy olvídate de tu reputación, hoy olvídate de quién eres, de qué eres tú delante de las personas. Enfócate mejor a lo que eres tú delante de Dios, para que Dios pueda tener ese corazón abierto a la Escritura, abierto
con una humildad, con una sencillez que sabemos bien que solamente proviene de Él, pero que tú puedas poner tu interés en las cosas de Dios, que tú puedas tener ese deseo de buscar y de agradar a Dios. Yo creo que aquí no hay ninguna persona que no quiera agradar a Dios, porque si no quisieras tú agradar a Dios, no estarías aquí definitivamente. Estarías allá afuera en tu casa, estarías allá afuera haciendo otro tipo de cosas. Pero yo creo que Dios está poniendo en tu corazón poderlo buscar a Él, porque no proviene ni de ti. Si estás aquí es porque Él quiere hacer algo en tu vida. Es cosa tuya y personal que tú le puedas decir a Dios: ¿qué quieres de mí, Señor? ¿Qué es lo que yo puedo hacer para ti? Contigo y sin ti, Dios es Dios. Contigo o conmigo, o sin mí o sin ti, Dios sigue siendo Dios. Pero la providencia divina es algo que jamás podremos entender. La misericordia de Dios es algo que jamás podamos comprender humanamente hablando. Espero en Dios que Dios nos pueda hablar el día de hoy a todos, incluyéndome a mí. Vamos a ver el día de hoy, en nuestro estudio sistemático de la palabra de Dios, el libro de Romanos, capítulo 2, versículo 12. Libro de Romanos, capítulo 2, versículo 12. Y vamos a pedirle, por favor, a una persona que lo pueda leer. Conchita, Conchita Gómez, ¿nos puedes apoyar, por favor, a leer el capítulo 2, versículo 12? Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Parece que quizás tú lo puedas interpretar de diferente manera. Quizás está muy sencillo el poder entender este versículo que vamos a hablar el día de hoy. Y lo vamos a dividir en 5 partes. La primera parte, porque todos los que sin ley han pecado. La segunda parte, sin ley también perecerán. Tercera parte, y todos los que la ley han pecado. Cuarta parte, por la ley serán juzgados. En 4 fracciones vamos a dividir este versículo del libro de Romanos capítulo 12. Pero antes de empezar a leer o a fraccionar o a determinar cada uno de estas partes de este versículo, vamos a leer otro versículo para que nos quede claro qué es lo que vamos a ver el día de hoy. En el libro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 20. El libro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 20. Dice la Escritura: el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Así dice el Señor en el libro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 20. El alma, la persona, el individuo que pecare, esa morirá. El libro de Romanos, capítulo 6, versículo 23 dice:
Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Porque la paga del pecado es muerte. El alma que pecare, esa morirá. Nos queda claro que no hay acepción de personas para Dios. No hay ninguna acepción, no hay que diga, Dios, me cae bien, es guapo, esta persona tiene X talento, esta persona no tiene ningún talento, por lo tanto no lo voy a llamar. No, para Dios no hay acepción de persona. Dios no nos llama conforme a nuestras habilidades o conforme a nuestras capacidades o conforme a nuestro aspecto físico. Un ejemplo de esto es cuando Samuel iba a elegir al segundo rey de Israel. Cuando llegó a la familia de David, el padre le mostró a Samuel todos los demás hijos y Samuel con su vista empezó a mirar a sus demás hermanos de David y vio a algunos que eran altos, fornidos, quizás güeros, quizás con barba, quizás con una presencia enigmática, quizás con una presencia varonil. Se veían fuertes, eran jóvenes que se dedicaban al campo, por lo tanto no eran flacos, no eran englengues, sino eran fuertes, eran vigorosos. Y Samuel dijo, seguramente es este. Y Dios le dijo, no es este. Y Dios le dijo, yo miro el corazón. Y escogió a David, al más joven, al más pequeño, al más delgado, al que no se le veía ninguna capacidad más que el estar apacentando ovejas en el campo y tocando un arpa. Dios ve el corazón. Dios es el único que puede ver el corazón y los pensamientos de las personas. Y Dios no hace acepción de personas para llamarlos a servirle, para llamarlos a que se entreguen a Él, para enseñarles y mostrarles al Señor Jesucristo, su Hijo, y poder tener la redención. Aquí el problema es, ¿tú ya entendiste esto? Ese es el gran problema. Yo no te puedo decir que eres tú, eres tú, y puedo señalar, yo no puedo hacer eso, sino Dios es el que hace ese señalamiento, o Dios es el que hace ese llamado a cada una de las personas. Pero tú lo debes de entender el día de hoy. ¿Por qué te digo el día de hoy? Porque tuviste una semana después del anterior domingo. ¿Ya lo entendiste? Hoy es una nueva oportunidad para ti. Hoy. Y mañana, si Dios te permite vivir, tendrás otra nueva oportunidad. Y si pasado mañana puedes seguir viviendo, vas a tener otra tercera oportunidad. De ahí, yo no sé cuándo se puedan acabar las oportunidades para ti o para mí. Porque Dios es un Dios soberano. Y Él puede darte una oportunidad ahorita, como no te la puede dar mañana. Yo no lo sé. Dios lo sabe. Pero ¿por qué te digo esto? Porque el día de hoy muchas personas andan allá afuera en la calle pensando que pueden hacer todo lo que quieran hacer y que no va a haber ninguna consecuencia sobre sus vidas. Y vemos el día de hoy, e inclusive muchos políticos o muchas personas en el ámbito político público que hacen de la vida social un reverendo papalote. No les importa lo que digan los demás. Se comportan como si nadie pudiese pedirles una justificación o que no puedan ellos rendir cuentas a la ciudadanía de lo que ellos hacen. Si lo trasladamos al ambiente privado en tu familia, ¿cómo te comportas el día de hoy con tu familia? ¿Cómo eres tú en lo privado? ¿Cómo te desarrollas tú en tu vida diaria cuando no te está viendo tu esposa, cuando no te está viendo tu esposo, cuando nadie te está viendo de aquí de la iglesia? ¿Qué comportamiento tienes tú en tu día a día? ¿Por qué te digo esto?
Porque en la antigüedad, cuando todo el mundo estaba viviendo en la tierra y había un desorden social, empezaron a creer las personas que debían de sujetar a las personas bajo principios, bajo normas, bajo reglas, para que tuviesen un comportamiento delante de los demás y no se violentaran los derechos de las personas. De ahí nosotros vemos en el libro de Levítico, todo ese libro habla acerca de la ley de Dios para su pueblo judío, para su pueblo elegido, para que ellos pudiesen tener un comportamiento ordenado en todas las áreas de su vida, desde el matrimonio, desde su relación con Dios, desde su relación con los padres, desde su relación con sus vecinos, desde su relación con los animales, cómo debían ellos de comportarse con sus animales, con sus bestias, con su semejante, con su demás, con las autoridades, con la forma en la cual ellos tenían que desarrollarse en el ámbito político, social y religioso. En todas esas áreas Dios les dijo a su pueblo cómo debían de comportarse. Eso no se queda excluido para nuestra sociedad. Y la gente que se empezó a dedicar a esto, empezó a dictar leyes, reglamentos, ordenanzas, para que tú pudieses tener un comportamiento adecuado a esas leyes y ordenanzas. Por lo tanto, el día de hoy, si tú agarras allá y te vas a un centro comercial y ves en el centro comercial algo que te gustó y lo tomas tú y te vas a tu casa, te pueden llegar antes de que salgas de ese centro comercial, te pueden detener y te van a decir: ¿dónde va usted con ese artículo? Lo tiene que pagar. Ah, no, pero es que yo lo vi y me gustó. Pues no me importa, lo tiene que pagar, y si no, se va a la cárcel, ¿cierto o no? Y podemos ver el día de hoy que hay gente en la cárcel porque se robó un pollo, porque se robó algo de comer, porque no tenía que comer y fue a un centro comercial y se robó un pollo o se robó algo para comer. Y no me importa, dice la ley, no me importa que tengas hambre, no me importa que tengas necesidad, tú tienes que tener un comportamiento adecuado porque esto se cataloga como robo, ¿cierto o no? Y puede decir esa persona que a lo mejor es un indígena: discúlpeme, yo no conocía tal cosa, yo no sé qué es robo. Hay un principio legal que dice que el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento. El que tú desconozcas ciertas leyes, el que tú desconozcas ciertos comportamientos, no te exime que tú las cumplas. Porque si el día de hoy tú agarras a tu hijo y lo vas a disciplinar y lo medio matas en esa disciplina, aunque sea tu hijo, aunque tú alegues que lo disciplinaste, aunque tú digas que eso era lo adecuado para que él se pudiese comportar, la verdad de las cosas es que la ley te está facultando a ti como padre para que lo puedas educar correctamente, pero no lo puedes violentar más de lo que está permitido y vas a ir a la cárcel. Pero es que yo como padre lo puedo cuidar, lo puedo corregir, no me importa, excediste tu límite. Y así podemos ver todos los comportamientos que están regidos bajo esas leyes y esas ordenanzas que el Estado mexicano nos los pone, ¿cierto o no? Y tú no puedes alegar que lo desconocías. E inclusive en tu conciencia está el pasarte un semáforo en rojo o no pasártelo, ¿cierto o no? Y nadie tiene que estarte diciendo a ti el reglamento de tránsito. Tú ya sabes que el rojo es rojo y te tienes que parar, ¿cierto o no? Tú ya sabes que no tienes que andar haciendo cosas incorrectas, porque en ese momento que te agarran haciendo esas cosas incorrectas, te pueden llevar a la cárcel. Nadie se anda haciendo, o posiblemente sí lo andan haciendo algunas personas que no tienen escrúpulos y andan haciendo sus necesidades fisiológicas en la calle. Pero el día que los agarra un patrullero, ese día se los lleva por una falta a la moral, ¿cierto o no? Aunque tú alegues lo que tú alegues. Yo creo que las leyes están puestas para que nuestro comportamiento fuese adecuado. Muchos dicen: ¿cuándo empiezan mis libertades? ¿Hasta dónde tengo yo libertad para poderme hacer alguna otra cosa? Ok, tu libertad termina cuando empieza la libertad de la persona que tienes enfrente. ¿Cuándo se acaban mis derechos? Cuando inician
los derechos de la persona que tienes enfrente. Luego, ¿por qué te estoy diciendo? Y tú vas a decir, ¿es una clase de derecho? No. Es para entender esta primer parte de este texto. ¿Qué quiere decir ley? Regla o norma establecida por una autoridad superior para regular de acuerdo con la justicia algún aspecto de las relaciones sociales. Otra definición de ley. Desde el punto de vista jurídico, es una norma jurídica en que el Estado se dirige a sus gobernados para fijar entre ellos y él mismo los límites de lo permitido. Dios, en su amor, nos da esto. Aquí está su ley. Desde Génesis hasta Apocalipsis está su ley. Dios nos está diciendo que a través de esta ley nosotros nos debemos de comportar de tal o cual manera. Muchas personas dicen, hermano, es que yo quiero que tú me digas si estoy bien o estoy mal. Lee la Biblia. Hermano, es que yo no sé si estoy haciendo lo correcto o lo incorrecto. Lee la Biblia. Hermano, es que tengo dudas de esto. Lee la Biblia. Hermano, es que esto. Lee la Biblia. Aquí en la Biblia podemos encontrar todo. Podemos encontrar el consejo. Podemos encontrar toda la forma de vida que Dios quiere que nosotros podamos vivir. También vienen promesas. También viene en algún momento dado su palabra para que nos pueda redarguir, nos pueda enseñar, nos pueda a nosotros hacer el efecto que Él requiere para que podamos corregir ciertas áreas de nuestra vida. En la Biblia encontramos todo, desde puntos de vista históricos hasta puntos de vista que nos van a corregir, que nos van a poder ayudar a poder ser buenos cristianos o otros, para poder encontrarlo a Él. Pero ¿qué es lo que está diciendo aquí la Escritura? A veces Dios se revela a través de nosotros de una forma natural, y esto en teología se llama revelación general. ¿Cuál es la revelación general de Dios a través de lo que nosotros vemos? Podemos ver, si tú volteas a tu lado derecho, podemos ver árboles, podemos ver plantas, podemos ver ese follaje, cómo se viste de verde, podemos ver el cielo, podemos ver el aire. ¿Quién estará soplando ese aire intenso que a veces viene? ¿Quién estará creando esa agua que nos refresca, que nos ayuda a que los campos puedan producir su fruto, a que las plantas puedan crecer de una manera saludable? ¿Quién da el crecimiento a las plantas? ¿Quién da ese sol radiante y en la noche esa noche oscura y que nos alumbre esa luna y esas estrellas? ¿Quién las puso ahí? Es más, yo me levanto por la mañana y me veo al espejo y digo, Señor, gracias porque me diste la vida. ¿Quién te dio la vida? ¿Quién formó ese producto en el vientre de las madres con tanto cuidado, poniendo el cerebro, poniendo el corazón, poniendo los órganos, poniendo toda esa maquinaria de órganos en el cuerpo de ese bebé? ¿Quién lo hizo soportar ese encierro en una bolsa llena de agua donde no es posible respirar aire? ¿Quién hizo eso? Que ese bebé estuviese respirando dentro del vientre materno con esa agua que lo está llenando todo por completo y que pueda subsistir y no se ahogue y no se asfixie. ¿Quién hizo eso? Esa es la revelación general de Dios para decirnos a todos nosotros, aquí estoy yo presente en todo lo que tú ves. ¿Y qué es lo que provoca esa revelación general a nosotros? El poder tener una capacidad de asombro y poder decir a través de todo lo que vemos, hay un Dios que existe y que hizo esto. Hay un Dios que no es posible que lo pueda yo encerrar en una estampa, que no lo pueda yo encerrar en un mármol, que no lo pueda tener no nada más en mis pensamientos, no. Hay un Dios creador que hizo todo lo que yo veo. Si vas al campo, si vas al océano, si tú ves documentales de cómo se comportan los animales,
animales, desde el momento en que están creciendo, desde el momento en que están en la época de apareamiento, desde el momento que están en la época del cortejo, desde el momento que tú ves cómo se comportan para cazar, cómo se comportan para estar unidos, o cómo se comportan algunos animales que son solitarios y que son errantes en la tierra. Cuando tú empiezas a ver en la antigüedad esas sociedades, cómo construyeron las pirámides, cómo construyeron esas cosas, ¿quién les explicó la cuestión geográfica? ¿Quién les explicó la cuestión arquitectónica? ¿Quién les explicó las cuestiones de matemáticas, de cálculos? ¿Quién hizo eso? Lo único que el hombre puede decir es que hay un Dios. Y a través de esa revelación general, Dios hace patente a las personas que hay un Dios fuerte, grande, poderoso. Cuando tú tienes un acercamiento a los grupos de alcohólicos anónimos, cuando tú ves ese tipo de lugares, no sé si tú hayas ido a ese tipo de lugares en alguna ocasión, pero yo estuve durante muchos años predicando en lugares así, yéndome con la gente que están en esos grupos, gente que está sufriendo, gente que tiene devastada su vida, gente que no tiene ya en su mente y en su corazón un sentimiento de progreso, de querer salir adelante. Hay pesimismo, hay tristeza, hay dolor en esos grupos. Y cuando tú llegas a esos grupos y estás con ellos compartiéndoles el evangelio, ellos te empiezan a decir: mira, yo no sé qué pasó, pero yo de repente vi algo, vi una luz, vi a alguien, escuché una voz que me dijo: yo te puedo ayudar, confía en mí. Y tú empiezas a escuchar varios testimonios en donde Dios hacía visible la misericordia para ese tipo de personas. Tú dices: ¿y cuántas veces has leído tu Biblia? Nunca. Hay muchas personas que nunca han escuchado la Biblia y saben que hay un Dios. Y saben que la Biblia, o que el pensamiento de Dios es no matar, es no robar. Porque hasta en los poblados más lejanos, en donde jamás ha llegado la escritura, la Biblia, o que no tienen una instrucción doctrinal bíblica, en las noches pueden hacer sus maldades en la oscuridad, para que nadie los vea. Eso quiere decir que Dios en sus conciencias pone estatutos, pone leyes, pone ordenanzas, para que podamos nosotros desarrollarnos conforme a su voluntad. Dios puso su ley escrita en nuestros corazones. ¿Por qué motivo? Leamos la primera parte de este libro de Romanos, capítulo 2, versículo 12. Porque todos los que sin ley han pecado, porque todos los que sin ley han pecado. Este es un ejemplo, querido amigo. Este es un ejemplo, querido hermano, acerca de la estricta justicia de Dios. Dios es un Dios estricto. Dios es un Dios justo que no va a tener por inocente al culpable. Dios es una persona que no vamos a poderle decir, y te digo persona, pero Dios no es ninguna persona en el pensamiento humano. Dios no es ninguna persona como tú y yo, que podemos echarnos para atrás en nuestras decisiones, o que podemos tener indecisiones, o quizás podamos tener cambios de actitud o cambios en nuestra forma de comportarnos. Quiero decir que ahorita podemos ser unos aquí en la iglesia y después salimos y podamos ser otros. No, Dios no es voluble en su carácter. Dios es Dios. Dios es soberano. Dios no toma por inocente al culpable. Por tanto, la justicia de Dios, dice la Escritura, porque todos los que sin ley han pecado. ¿Qué quiere decir esto, amado? Que tú el día que estés delante de Él hayas tenido una comprensión completa de la Escritura. Tú y yo, y tú y cualquier otra persona aquí en el mundo, chino, mandarín, hindú,
sea quien sea, que no tuvieron una Biblia en sus manos, pero que tuvieron esa revelación general a través de la naturaleza, que tuvieron esa revelación de Dios general a través de la conciencia, donde Dios inscribió la ley suya en nuestras mentes y en nuestros corazones. No van a poder llegar delante de Dios y decirle: Señor, es que a mí nunca nadie me predicó. Señor, es que a mí nunca nadie me dijo nada. Porque muchas veces las personas traen ese argumento absurdo. Oye, pues si nuestros antepasados, los indios, los indígenas que vivieron aquí, los de Tenochtitlan, que se agarraban a los enemigos, a los que conquistaban y se los llevaban a sus templos y ahí los sacrificaban a sus ídolos. Ellos, ¿qué pasó? Ellos no tuvieron la escritura. ¿Ellos dónde están? En el infierno. Se escucha difícil, pero Dios es justo. Dios es justo. Y dice aquí la palabra, la fracción que estamos leyendo: porque todos los que sin ley han pecado. Pecaron. Aquí no hay nada de que podamos nosotros decir: es que yo desconocía de la Escritura y por eso tengo esta vida de pecado. No, amado, porque tenías la conciencia. No, amado, porque tenías tú la ley de Dios inscrita en tu corazón. ¿Cierto o no? ¿Cuántas veces has visto tú alguna persona cometiendo adulterio, llevando a su esposa? Si hay descarados, ¿verdad? Perdóname el ejemplo que quizás en nuestra actualidad es absurdo. Es absurdo, porque ya los límites de la decencia ya fueron derribados por la maldad del hombre. Pero anteriormente, cuando tú veías que el adúltero llevaba a su querer o a su adulterio, lo llevaba a su casa y le decía a su esposa: mira, aquí te presento a mi novia, mi esposa, por favor siéntate, vamos a comer todos juntos y en familia. ¿Cuándo veías tú eso? ¿Verdad que no? El adúltero se escondía para cometer sus adulterios. Ocultaba sus adulterios. ¿Por qué se ocultaba si era algo natural? O el que iba a los centros comerciales y se roba las cosas, ¿por qué las esconde si es algo que no es correcto, que es incorrecto, según en el pensamiento del hombre? ¿Verdad que no? ¿Verdad que se esconden para hacer las maldades? ¿Verdad que cualquier persona que quiere hacer algo incorrecto se esconde? ¿Por qué? Porque en su conciencia está inscrita la ley de Dios. Porque si fuera algo correcto, como el agarrar tú una manzana en tu casa, tú estás en tu casa y puedes agarrar la fruta, puedes agarrar cualquier cosa que esté en tu casa de la alacena y puedes disfrutar de ello y alimentarte. Y no tienes ningún problema, no tienes ningún miedo en decir que estás haciendo algo incorrecto, de que tu mamá o tu papá te va a pegar, a menos de que te hayan dicho: no puedes tomar esto porque esto es incorrecto y no es para ti. A menos de que haya algo ahí. Pero aún habiendo algo ahí, como esta instrucción, es un mandamiento, ¿cierto? No, que tu padre te dijo. Y si tú lo desobedeces, ¿qué dice? Me desobedeciste, hijo. Yo te había dicho que no hicieras esto. La ley de Dios está inscrita en el corazón de los hombres. Por lo tanto, dice la Escritura: porque todos los que sin ley han pecado. Aquí tú puedes pensar que Dios realmente, esa ley fue dada solamente a los judíos. Y tú puedes decir o argumentar quizás malamente que tú desconocías la ley porque tú conociste el no matar cuando empezaste a escuchar la ley moral de Dios. Pero la verdad de las cosas es que no. Esa ley ya la tenías inscrita en tu corazón. Aún Dios se vale de esas leyes civiles para que tú puedas entender su palabra. Porque aún las leyes civiles están retomadas de la Escritura. Por ejemplo, nadie puede aquí llegar y matar a una persona, ¿verdad? Es que me cayó gordo, entonces voy y lo mato. A lo mejor sí lo hay.
Y a lo mejor si hay personas que con ese espíritu de venganza y de resentimiento hacen esas cosas terribles, matan, roban, secuestran, pero la ley está diciendo que no lo debes de hacer. Al grado, amado, que la ley ceremonial de Dios, de Moisés, dice que debíamos de cuidar a nuestras bestias, ¿cierto o no? Que teníamos que ser cuidadosos con nuestros animales, que los teníamos que alimentar, que los teníamos que proteger, que les teníamos que dar descanso. El día de hoy, si te agarran a ti martirizando algún animalito, algún perro, algún gato, algún animal doméstico, te pueden encerrar en la cárcel. A ese grado. ¿Por qué, amados? Porque la ley de los hombres, la ley civil de los hombres, está extraída de ese pensamiento divino para nuestro comportamiento. Luego entonces, no exime el cumplimiento de la ley de Dios cuando tú dices o argumentas desconocerla y pecas. Dice la segunda parte: también perecerán sin ley. No porque tu condenación o tu perdición quieras tú pensar que es ilegal. No pienses que al leer esta parte de este versículo donde dice después de que porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. No pienses que tu castigo va a ser un castigo ilegal, que no fuiste vencido en juicio, que no te escucharon y que no fuiste tú vencido en juicio, porque así dice la ley natural de los hombres, que tú debas de escuchar la acusación que están haciéndote y que puedas tú ser vencido en juicio, y que al ser vencido en juicio tú puedas ya tener alguna pena que puedas tú absorber por haber infringido la ley. Pero lo cierto es que tu perdición o tu castigo divino es conforme a lo que tú hiciste de forma deliberada, violando la ley de Dios. El que tú desconozcas la ley de Moisés no será motivo a tu favor para que tú puedas impugnar la pena que Dios dictamine sobre tu vida y mi vida. Luego entonces, tú no vas a poderle decir a Dios: es que yo no era judío, para que tú me puedas dictaminar una sentencia por haber violentado tu ley moral. No vamos a poder llegar con ese argumento falso delante de Dios. Ni oportunidad vamos a tener de alegar para que me digas, para que lo tengas más bien consciente en tu mente. Tú pecas deliberadamente. Yo pequé deliberadamente. Yo puedo pecar deliberadamente, conociendo o no conociendo la ley moral de Dios. Por lo tanto, al saber que Dios no va a tener por inocente al culpable, yo voy a ser culpable de haber infringido la ley moral de Dios. ¿Qué dices el tercer punto? Y todos los que bajo la ley han pecado. Te pone aquí el apóstol Pablo la primera parte. ¿Por qué? ¿Por qué es la primera parte acerca de todos los que sin ley han pecado? Porque quizás en el momento que estaban viviendo los discípulos en Roma, había muchas personas, y recordando ahí el grupo que tenía el apóstol Pablo, que no conocía, que era la iglesia romana, pues muchos de ellos no eran judíos, muchos de ellos no conocían las leyes, las reglamentaciones judías, muchos de ellos eran griegos, muchos de ellos eran ciudadanos romanos que se comportaban con diferentes costumbres paganas, que adoraban a ídolos, que tenían concupiscencias muy fuertes, que Dios los había rescatado de esa vana manera de vivir. Y por otro lado había judíos que tenían la ley de Dios, la ley moral de Dios, y que cuando vieron a esos
que se habían convertido, esos gentiles que se habían convertido, pues quizás había una disputa muy grande en decir, es que yo no era tan culpable como tú, porque tú sí conocías la ley. Porque si tú sí tenías el conocimiento de lo que la Escritura decía. Tú al ser judío tenías el Torá, tenías toda la reglamentación de Dios. Dios a mí también me salvó, pero yo no era tan culpable como tú. Porque yo no tenía la ley moral de Dios y tú sí. Y el apóstol Pablo empieza a corregir esa parte diciéndoles, no, para Dios no hay acepción de personas. Tanto tú eres culpable al 100% por haber transgredido la ley de Dios sin ser judío, sin tener ese conocimiento de la ley moral de Dios, como tú judío, que tienes la ley por completo. Es más, tú como judío tienes una mayor culpabilidad porque tú tenías conocimiento de la ley, porque tú sabías los mandamientos de Dios, porque tú sabías cómo Dios quería que tú te comportaras, porque tú tenías el Torá, porque tú tenías toda la ley para que tú pudieras desarrollarte como judío y como buen judío. Todos los que en la ley han pecado, que han estado bajo esa ley moral de Dios a través de los mandamientos que Dios le dio a Moisés y han pecado contra ella, fueron los judíos. Por eso el día de hoy muchos judíos que han muerto y que no han conocido al Salvador, no creas que porque fueron un pueblo elegido de Dios están en la gloria eterna. No, porque necesitan un mediador, porque necesitan un cordero expiatorio que es Cristo Jesús para poder encontrar la salvación. Luego entonces, en lo que Dios quiere hablar a tu corazón es de que aquí no hay gente que ignore la ley de Dios. Aquí no hay gente que ignore las reglas que Dios ha puesto en la Biblia. Tú no las ignoras. Tú tienes conocimiento de la ley. Tú tienes conocimiento de lo que Dios quiere de tu vida. Tú tienes conocimiento de lo que a Dios le agrada, lo que a Dios le desagrada. Dios ha hablado a tu corazón, por muy perdido que estés, por muy entenebrecido que esté tu pensamiento y tu corazón, quieras hacer caso a lo que Dios te esté diciendo o no quieras hacer caso. Te valga, perdón por la palabra, te valga un comino lo que Dios opine de las cosas o le des el valor indicado y debido. Sea como sea, Dios te ha dado a conocer su palabra. Dios ha tenido el cuidado de poder descubrir ante tus ojos lo que a Él le agrada, ¿cierto o no? Dios ha dictado a tu corazón de una forma escrita, con puño y letra de Dios, lo que a Él le agrada. Dios ha hablado a tu mente, a tu corazón, pero tú te has obstinado en hacer tu santa voluntad, en no querer hacer la voluntad de Dios, en no querer obedecer a Dios y obedeces más al hombre. A ti te ha agradado más quedar bien con el hombre que agradar a Dios. A ti te ha agradado más poder hacer la voluntad del hombre, pero no hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces has dicho que vas a seguir a Dios? ¿Cuántas veces le has dicho que es tu Señor? ¿Cuántas veces has dicho que Él es todo para ti? Pero ¿cuántas veces, asimismo, cuando tú sabes la voluntad de Dios, cuando Dios ha hablado a tu corazón, haces todo lo contrario? Y prefieres agradar más al hombre. ¿Cuántas veces sabes lo que a Él le agrada y has hecho todo lo contrario? ¿Cuántas veces has evadido tu responsabilidad justificándote con otros?
¿Cuántas veces has dicho, es que no, es que las cosas no son así, es que las cosas son muy exageradas, es que no, es que José Luis está diciendo algo que no es correcto, porque Dios no es así, Dios no es así? Entonces, ¿cómo es Dios? Entonces explícame cómo es Dios. Si crees que yo estoy exagerando, si crees que la Biblia está exagerando, entonces ¿tú cómo crees que sea Dios? Entonces explícanos, danos un punto realmente verídico de lo que es Dios. Yo creo que aquí todos podemos tener dudas doctrinales. Yo creo que ahorita todos podemos tener en algún momento alguna inquietud acerca de la palabra de Dios. Pero tú sabes lo que es correcto y bueno delante de los ojos de Dios, ¿cierto o no? Dudas podemos tenerlas todos. Temor, todos podemos tener temor. Inquietudes, todos podemos tener inquietudes. Pero ¿cuántas veces has matado en esta semana? ¿Cuántas veces has matado? Dímelo. Bueno, no me lo digas a mí porque se ha confesado un delito. Pero en esta semana, ¿cuántas veces has matado? ¿A cuántos de tus vecinos has matado? ¿A cuántas personas en la manera en la cual estás tú conduciendo tu vehículo en las mañanas y se te atraviesa una persona, un anciano, un niño? ¿Cuántas veces has matado a una persona de esas? Bueno, ¿cuántas veces has violado a una mujer? ¿Cuántas veces has violado a un menor en esta semana? ¿Cuántas veces has robado en un mercado el día de toda esta semana? ¿Cuántas veces te has llevado producto ilegalmente de esas tiendas? ¿Cuántas veces en la semana has visto pornografía? ¿Cuántas veces en la semana has hecho algo que tú sabes que es incorrecto? ¿Cuántas veces? Eso es lo más grave, ¿verdad? Y lo más escandaloso. Pero cuando Dios te ha dicho a ti que lo ames con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y que es necesario obedecer antes a Dios que a los hombres, ¿cuántas veces has sido cobarde y has obedecido más al hombre y no has obedecido a Dios? ¿Cuántas veces has sido cobarde y has callado cuando estás viendo que la gente está murmurando de la iglesia? ¿Cuántas veces has hecho tú lo incorrecto delante de las personas y no le has dado el valor y el lugar a Dios? ¿Cuántas veces te han dicho a ti, mira, no hables del evangelio en tu trabajo? A mí me han dicho muchas veces en mi trabajo que no hable del evangelio y no me ha importado, y yo doy mis puntos de vista conforme a la escritura. ¿Tú lo has hecho en tu hogar? ¿Tú te has parado por Cristo? ¿O has sido seducida por tus propios pensamientos, por tus propios quereres en la vida y has decidido mejor no hacer nada por una aparente prudencia, para que te vean como prudente, para que no te vean como una fanática o un fanático, y has sido realmente un cobarde y no te has parado por Dios? Mejor los homosexuales y las lesbianas están allá afuera gritando sus desviaciones, están mostrando sus cuerpos de una forma depravada. Mejor ellos no se están avergonzando por lo que son, aunque tú y yo los veamos ridículos, aunque tú y yo los veamos indecentes, aunque tú y yo lo veamos horrendo y lo veamos como algo asqueroso. No les ha importado a ellos y salen medio desnudos y salen mostrándose. Y no les ha dado vergüenza. Luego entonces, ¿por qué tú te avergüenzas del evangelio? Luego, ¿por qué entonces tú te avergüenzas y no quieres que nadie te vea leyendo la Biblia? Y la escondes como si fuera, no sé, una revista. Yo creo que una persona que lee una revista pornográfica hasta en el metro la está leyendo sin ningún problema. No importando que las demás mujeres estén ahí, no importándole que menores estén ahí, no importándole nada, están leyendo su pornografía en el metro y en los camiones.
Pero tú te escondes para leer la Biblia, tú te escondes para orar, para que no te diga nada tu esposo, para que no te diga nada tus hijos y digan que eres un fanático o una fanática. O evitas cantar cantos en tu casa, cuando en tu casa a lo mejor tu hijo no le importa y pones música horrible y tremenda a todo volumen. Pero cuando te dicen, mamá, ya bájale a tu radio, no, ¿por qué? Sí, hijo, le voy a bajar un poquito. Qué terrible que aún conociendo la ley de Dios haya cobardía en los corazones y no tengas la capacidad de defender la palabra de Dios. Pero ¿cómo vas a defender la palabra de Dios si realmente tu corazón está inclinado a ti mismo? Es algo lógico, ¿no? Cuando tú te amas, cuando no amas a Dios, no puedes defender algo que no amas, amado. Yo defiendo a mi esposa sobre todas las cosas. Y yo preferiría antes que me toquen a mí antes de que la toquen a ella. Yo defiendo a mis hijos como un padre defendería a sus hijos normalmente. Yo defendería a mi familia sobre todas las personas e inclusive si hay razón y si no hay equivocación, aún los defendería sobre mis propios padres. Sobre mi propia familia, porque primero está mi familia. Yo callaría a cualquier persona que se atreviera a ofender a mi esposa, porque así es lo que Dios me demanda a mí. No agarrarme a trancazos, Dios me cuide y me guarde de eso. Pero yo no fuera un cobarde que si le están diciendo algo a mi esposa, algo incorrecto, si alguien la calla, olvídense. Si en algún momento alguno de sus hermanos le dijera a mi esposa, tú cállate, no quiero pensar ese momento. Y no estoy hablando de violencia, estoy hablando de que tú defiendas lo que tú amas. Esa es la idea. No puedes defender a Dios porque realmente no lo amas. Dios no necesita que lo andemos defendiendo, amado. Eso nos queda claro. Pero ¿por qué muchas personas dieron su vida en el Coliseo Romano? ¿Por qué muchas personas como Juan Hus dio su vida por tener una Biblia que pudiéramos entenderla nosotros a nuestro idioma? Porque todo estaba basado en un idioma donde el vulgo, donde las personas no podían escucharla, no podían entenderla. ¿Por qué? Porque no estaba bajado a su nivel. Ahorita, ¿qué tal te parecería que yo leyera la Biblia en inglés? No sé inglés, pero que yo supiera inglés o supiera francés y que yo te la leyera así en francés y en inglés. ¿Tú me entenderías algo? ¿Qué dirías? Pues ¿qué cosa me está diciendo este hombre? ¿De qué me quiere hablar? Yo no estoy entendiendo nada. Juan Hus dio su vida para que nosotros pudiésemos el día de hoy entender la Escritura. ¿Y sabes qué le ocasionó eso? Ser quemado en la hoguera. ¿Cuántas veces has defendido la palabra de Dios sobre quien fuese? Pero muchas veces la gente dice, es que soy prudente y mejor me callo. Dios dé la sabiduría para que podamos ser prudentes, porque a lo mejor no es que seas prudente, sino cobarde. Y Dios dice, todos los que están en la ley han pecado. Con conocimiento, amado, con conocimiento de lo que es bueno, de lo que es agradable a Dios, pecaron esas personas. Los judíos pecaron. Sabían que tenían que amar a su semejante y no estaban amando a su semejante. Los despreciaban, los veían como una porquería, los veían literalmente como animales inmundos. No amaban.
En una ocasión Pedro tuvo una visión y vio animales que estaban bajando, eran animales inmundos, y Dios le dijo en el espíritu: anda Pedro, mata y come. Y dijo: no Señor, yo cosa inmunda jamás he probado, jamás. O sea, jamás había comido puerco, jamás había comido mariscos, jamás había comido algo que fuese inmundo según la ley de los judíos. O sea, Pedro, aunque era pescador, sabía la ley. No era una persona culta como un fariseo, pero sabía la ley. El día de hoy no estamos aquí enfrente de teólogos, pero sabes la ley. Dios te va a juzgar conforme a eso. Dios te va a juzgar a ti y a mí conforme a la ley. Porque la sabemos, amado. Aquellas personas que ahorita están sin necesidad, el día de hoy te lo digo, sin mi propósito de juzgar o criticar esos grupos evangélicos, donde están haciendo un circo, donde están haciendo todo para divertir a las personas, para entretenerlas, para hacerlas sentir parte de un grupo, para poder atraer muchas personas, para que esté abarrotado el lugar, pero no les importa el alma. El día de hoy yo te voy a decir algo: a pesar de eso, tienen la ley y van a ser juzgados bajo la ley. No va a haber escapatoria para nadie, amado. No va a haber. Por eso cuando a mí me hacen la pregunta absurda: oye, pero si los que están en el Amazonas, los que están allá, que no saben ningún dialecto, yo les saco este texto de Romanos 2:12. Los que están sin ley van a ser juzgados de la misma manera que los que conocen la ley. Pero los que conocen la ley tienen más gravedad, amado. Es como el día de hoy. Un asesino puede estar en la cárcel y va a tener un castigo merecedor a su delito, ¿cierto o no? Ok. Pero cae un policía por homicidio. ¿Quién va a ser más culpable? En la ley de los hombres hay una parte jurídica que se llama agravante. ¿Qué quiere decir eso? Que un delito se hace más grave para unas personas que para otras. ¿Por qué? Hay diferentes puntos de establecer el agravante. Y un agravante para un policía es precisamente eso: el haber sido policía. Y mayormente si estuvo en funciones el día que hizo algo incorrecto. Pero va a ir a la cárcel de todas maneras. En la ley moral de Dios hay agravantes. Sí, todos van a merecer un castigo, sí, pero va a haber más agravantes para unos que para otros. Y esto no quiere decir que tú puedas sufrir menos o sufrir más, no. Va a haber un sufrimiento en el infierno, pero hay un agravante para aquellas personas que tenían la ley, de los que no tenían la ley. Sí, van a estar castigados ambos, sí, pero hay un agravante mayor. Va a haber un tormento mayor. Es más, te voy a poner un ejemplo cotidiano. Cuando tú vivías en el mundo y no conocías la ley moral de Dios, cuando no conocías que la Biblia era la palabra de Dios, ¿cómo te desarrollabas en tu vida? Podías mentir, podías decir groserías, podías a lo mejor inclusive irte a misa y con la misma boca que decías tus groserías comulgar, confesarte, hacer tu ritual y no pasaba nada, ¿cierto o no? No sentías nada, la verdad no sentías nada. Yo en la semana podía estar de borracho, podía estar de mentiroso, podía estar fornicario, podía hacer lo que yo quería, pero el domingo tenía que ir a misa. Y ahí iba a poner mi cara de menso, ahí iba a poner mi cara de idólatra, delante de una estatua, delante del Padre, ponía mi carita piadosa. Me decía mi abuela: órale, vete a confesar. Hijo, y a mí iba a confesar, le decía hasta le mentía al sacerdote, amado. Me atrevía a mentir.
mentirle al sacerdote, con tal de darle gusto a mi abuela, con tal de darle gusto a mi familia y que me vieran ahí cumpliendo el canon católico. Ahí me iba, confesaba y después me formaba a tomar la hostia y ahí iba con mi carita de puro, de santo. Llegaba y ponía mi carita, le daba al sacerdote, amén, le decía amén, abría mi boca, el cuerpo de Cristo, amén. Me daba el vino, tomaba tantito y ya me iba. ¿Y eso me hacía menos culpable? No, pero estaba ignorante. Podía estar con una conciencia tranquila. Pero el día que encontré la palabra de Dios, el día que Dios me halló, el día que Dios me dijo que los fornicarios irían al infierno, el día que Dios me dijo y habló a mi corazón acerca de toda mi vida, le comentaba a una persona antes de esta reunión que iba yo caminando en la calle y yo sentía que alguien me veía. Yo estaba en el baño haciendo mis porquerías y yo sentía que alguien me estaba viendo. Yo estaba con mis amigos tomando y hasta dejaba la bebida, hasta dejaba de fumar porque yo sentía que alguien me estaba viendo. Yo empezaba a decirles a mis amigos, me siento mal, siento que algo Dios quiere conmigo. ¿Qué? Y me daban mi zape, me decían groserías. Tú sigue disfrutando de la vida. ¿Cuál Dios? Aquí estamos nosotros nada más. Aquí no está Dios, ¿entiende? Aquí no existe Dios. Ve a tu alrededor. Y yo veía gente que estaba haciendo sus porquerías. Yo veía gente que se estaba drogando. ¿Tú crees que yo veía a Dios en ese ambiente? No veía a Dios para nada. No era un ambiente como ahorita estoy yo viéndoles a ustedes. Pero mi conciencia me estaba diciendo algo. Aún en las tinieblas, aún en la oscuridad, ahí estoy yo. Por eso los de Alcohólicos Anónimos luego tienen toques de parte de Dios y Dios les hace sentir su presencia, porque Dios es misericordioso. Y Dios al que quiere llamar no le importa en dónde estén. Si Dios le habla a una prostituta en medio de ese momento que esté ella prostituyéndose y Dios le habla, va a correr esa prostituta de ahí y se va a arrepentir. Serán juzgados por la ley. Aquellas personas que conocen la ley moral de Dios van a ser juzgados bajo la ley moral de Dios. Señor, yo sí te amaba con todo mi corazón, entonces ¿por qué me negaste cuando debiste de haberme confesado delante de los hombres? Señor, es que en tu nombre, Señor, es que esto, Señor, es que yo hice esto, Señor, es que yo sí hablé de ti, Señor. Yo no los conozco, yo no los conozco. No va a ser una causal de eximir la responsabilidad que tenemos delante de Dios al conocer su palabra, al conocer su ley. Al contrario, va a ser un agravante. Va a ser algo que destroce más el momento en el cual vamos a estar delante de Dios si no hicimos caso a su llamado. Si no hicimos caso a la voluntad de Dios. Qué desgracia sería, amado, que el día de hoy haya gente que Dios le ha hablado a su corazón y que esté postergando ese momento de encuentro con el Señor. Como quiera, yo sé que Dios lo va a rescatar, porque Dios al que ama le va a ayudar. Porque tarde que temprano Dios en su misericordia y en su amor, cuando ha fijado su corazón, su vista en alguien, Dios no va a descansar hasta verlo rendido y conociéndolo a Él. Pero al que no, qué difícil va a ser. Pero Dios es justo. Más bien el día de hoy teme en tu corazón. Más bien el día de hoy reflexiona desde tus adentros.
¿Cuánta obediencia, hermanos, debemos demostrarle a nuestro Señor? Esto no nos da miedo a nosotros como cristianos. Nos hace ver más visiblemente la marca que tenemos en nuestros cuerpos, inmerecidamente, esa gracia preciosa que nosotros hemos apreciado para poderle decir a nuestro Señor: amado Dios, cuánto te amamos y cuánto vamos a vivir para ti. Así no quiera mi esposa, así no quiera mis hijos, así no quiera mi esposo, mi vida es para ti. Mi vida es para ti, solamente para ti. Romanos 2:12 dice la Escritura, si me acompañas. Romanos 2:12. Porque todos los que han pecado sin ley también perecerán. Y todos los que han pecado bajo la ley, por la ley, serán juzgados. Ya no es meramente tener y oír la ley, sino debemos de ponerla en práctica. Lo que solo puede justificar ante Dios es Dios mismo. Nosotros no. Nosotros no podemos justificarnos delante de Dios. Tenemos una justificación mayor, que es Cristo Jesús. Al entender lo que dice Ezequiel 18:20, el alma que pecare esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. No podemos el día de hoy argumentar: es que yo soy así porque tuve una infancia dura. Yo soy así porque las circunstancias me hicieron así. Yo soy así porque tengo un esposo que es como un diablo. Yo soy así porque tengo una esposa que no se sujeta a mí. Yo soy así porque tengo unos padres que no aman a Dios. Yo soy así porque tuve unos padres que no me enseñaron el camino de Dios. No, amado, no va a haber justificación alguna. Dice: el alma que pecare esa morirá. Por lo tanto, yo no voy a pagar los pecados de mis hijos, ni ellos van a pagar los pecados míos. No, yo el día de hoy soy salvo por la gracia de Dios. Hoy soy salvo no por una herencia. Hoy soy salvo no porque yo me haya portado bien. Hoy soy salvo no porque Dios me haya dado la oportunidad de razonar o no razonar y de tomar una buena decisión. No, soy salvo por su gracia infinita. Soy salvo porque a Él le pareció bien hablar a mi corazón. Hoy soy salvo porque Él me rescató, no porque yo haya corrido a la cuerda. No, porque Él fue y me llevó y me agarró con sus manos. La justicia del justo será sobre él. Y la justicia del justo es Dios. Es el Señor de la justicia, que es Jesucristo. Y la impiedad del impío será sobre él. No hay otra. No hay otra, hermano. Nos guste o no nos guste. El día de hoy tú me puedes decir: yo no estoy de acuerdo. Me puedes decir: yo sí estoy de acuerdo. El día de hoy podemos hacer ahorita una entrevista o podemos hacer una evaluación y me puedes decir, y yo te puedo dar un papelito: ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo? ¿Te gusta o no te gusta? ¿Te parece bien o no te parece bien? ¿Estás de acuerdo con lo que dice la Escritura o no estás de acuerdo con lo que dice la Escritura en este texto? Te voy a hacer algo sincero y sin oírme grosero. No me importa si estás a gusto o no estás a gusto. No me importa y no me interesa si estás de acuerdo o no estás de acuerdo. A mí me interesa lo que está escrito aquí. Ni siquiera me interesa lo que yo opine o no opine. Yo me sujeto a lo que está aquí en la Escritura. Y si la Biblia me dice que esto es, eso es. Y no ando cuestionando.
Yo no le ando preguntando a Dios, Señor, ¿por qué me dices que yo te debo de amar con todo mi corazón? Yo no estoy cuestionando eso. Yo sé que debo de amar a Dios con todo mi corazón. Y de forma natural lo amo. Con todo mi corazón, con todas mis fuerzas. Cuando Dios me dice aquí en su palabra, perdona las ofensas de tu prójimo, las perdono, no me importa quién sea, no me importa lo que me hayan hecho, no me importa nada de eso. Cuando Dios me dice, ve y pídele perdón a una persona, no me ando poniendo en mi corazón, es que no lo va a entender, es que quién sabe cómo me lo vaya a entender, no voy a mostrar debilidad, no, es que qué va a pensar de mí, que soy una persona sin carácter. No, yo no ando cuestionando eso. Dios me dice que lo haga, lo hago. Voy a predicarle a esta persona que está enferma. No, Señor, es que quién sabe, qué tal si me pega su enfermedad. Yo no ando cuestionando eso. Tomo mis precauciones, investigo de qué enfermedad es y voy cumpliendo todo el protocolo de cuidados que debo de tener, pero voy. En el tiempo que hubo la pandemia de SIDA, hace muchos años, cuando se dio lo del SIDA y que nadie sabía a ciencia cierta cómo se contagiaban las personas de SIDA, fue en ese tiempo cuando Dios me alcanzó. Y fue ese tiempo muy glorioso que Dios me permitió ir a predicarle a personas que estaban ya casi muertas por consecuencias del SIDA. Cuando yo vi toda esa devastación, cuando Dios me dio la oportunidad de poder tomar en mis brazos a personas de esa forma y poderles hablar de Cristo y poderles dar un abrazo, fueron años maravillosos para mí, porque vi a Cristo y vi cómo me cuidó. Y fui en el nombre del Señor. Y tiempo después yo decía, ¿y qué tal si ya estoy contagiado de SIDA? ¿Y qué tal si ya tengo yo SIDA y ya no me voy a poder casar? Y voy a morir de esa manera. Yo vi gente cómo estaba muriendo de SIDA. Y unas muertes muy terribles. Había una ignorancia por completo acerca de cómo se contagiaba el SIDA. Y yo empecé a tener en ese tiempo mucha frecuencia en ir a donar sangre, y podía donar sangre. Y cada vez de que me decían, ve a donar sangre, sí, yo era el primero que iba a donar sangre. Y me hice un donador altruista continuo. Y me di cuenta que en el momento que yo donaba sangre me daban un comprobante para que yo viera mi estado de salud en cuestión a enfermedades venéreas, y una de ellas era el SIDA. Y yo lo vi como un mecanismo y dije, Dios, gracias, porque aún esto me está siendo útil para saber si tengo SIDA o no. Y así fue durante 5 o 6 años. Y siempre salieron mis pruebas negativas, a pesar de que yo estaba con esas personas. Y al día de hoy sigo siendo así. Ya no puedo donar sangre por mi estado de salud, pero Dios me dio la ayuda y Dios me cuidó. Yo no fui ningún cobarde. A pesar de que mi familia no entendía el evangelio, no me importó que no fueran a mi boda, porque yo me iba a casar fuera de la religión católica y me casé según ellos en una secta. No me importó, yo estaba alegre porque por fin podía tener mi matrimonio y mi vida solo con mi esposa. Y ese día no me importó nada. Lo único que me importó es que yo podía estar con mi esposa. Un sueño y un anhelo que Dios me había puesto en mi corazón. Pero cuántas veces a ti te entristece que aún la propia familia te deje de hablar si tú les dices algo de Cristo. O cuántas veces vives atormentado en quererle dar gusto a las personas, amado, en vez de darle gusto a tu Señor. Creo que el día de hoy Dios nos ayude. Yo quiero el día de hoy que tú puedas entender algo, que no va a haber excusa para nosotros, para nadie. Conozcas o no conozcas la ley moral de Dios, te agrade o no te agrade, opines lo que opines, a Dios no le interesa lo que tú opines, ni lo que yo opine.
Dios nos va a juzgar bajo esos principios. Estemos de acuerdo con Él o no estemos de acuerdo. Opinemos de la misma manera o no opinemos de la misma manera. Coincidamos o no coincidamos. El día de hoy tú te puedes pelear conmigo y puedes decir yo no estoy de acuerdo. Está bien. No es necesario que estés de acuerdo conmigo, la verdad. Y no es interesante que estés de acuerdo conmigo. Y no interesa inclusive. Podemos compartir pensamientos y podemos compartir ideologías y podemos simpatizar o no podemos simpatizar con cosas. Pero aquí no es el problema conmigo ni contigo. La situación es con Dios. Dios ya decretó algo. Nos guste o no nos guste, Él ya lo decretó. Y a través de la naturaleza, a través de todas las cosas que vemos, a través de todo nos está gritando la ley moral de Dios. Todo lo que vemos a nuestro alrededor nos obliga a creer en la moral de Dios, en la ley moral de Dios. A los que han viajado en el extranjero y que han salido de este país y van a otro país, ¿cómo es tu comportamiento en el otro país? Empiezas a ver las reglas, ¿cierto, no? Empiezas a ver, y es más, no vámonos a otros países, vámonos a los pueblos aquí de México. Tú en los pueblos de México no andas haciendo lo que tú quieres. Hay también reglas. En una ocasión fui a Chiapas y un compañero en un pueblito se le ocurrió, como aquí a lo mejor al fin chilango, indecente, inculto, agarró y tiró ahí un papel, tiró una envoltura que venía comiendo él algún producto y lo tiró. Fueron hasta donde él estaba, amado, fueron hasta donde él estaba y le dijeron, o va a recoger eso o lo vamos a llevar a la comisaría y él le vamos a dar unos varazos. Ese era su castigo, varazos públicos, amado. Y no eran unas varitas como a lo mejor tú tienes en tu casa, no eran unas varotas ahí, y había gente ahí encargada de los indígenas que estaban vestidos de cuero, que estaban vestidos con pieles de animales y eran los encargados de ejercer la ley. No agarraron y dijeron, a ver, mira, para la próxima no tienes que tirar la basura, no, fueron por él. Le dijeron, sabemos que no eres de aquí, pero aquí se respeta esto. No puedes tirar basura en la calle, hay botes, ve y recógelo. ¿Tú crees que él se puso al brinco? ¿Tú crees que él dijo, ay, recógela tú? ¿Tú crees que él los ignoró? No, amado. Él fue con la colita entre las patas, fue a donde dejó la basura, la recogió, la tiró a la basura y los que estaban vigilando, los jueces de ese lugar, lo estuvieron observando durante todo ese trayecto y no le quitaron la mirada hasta que nos fuimos de ese lugar. O sea, no nada más confiaron de que lo había entendido, no, lo estuvieron observando que no lo volviera a hacer. Porque ya lo había hecho una vez y no le querían dar oportunidad a que lo hiciera otra vez. Y lo estuvieron vigilando. No nada más a él, a todos nosotros nos estuvieron vigilando. Los ojos de Dios no duermen, amado. Los ojos de Dios están desde que amaneces hasta que anochece y todavía Dios sigue observándote. Así tú no duermas durante toda la noche, Dios también no duerme. Y todo lo que tú haces, lo haces delante de Él todos los días de tu vida. ¿Cuántos años tienes? Todos esos años que tú tienes y que no has estado en Cristo, has violado la ley moral de Dios. La conozcas o no la conozcas. Estés de acuerdo o no estés de acuerdo. Te guste o no te guste. La aceptes, la adoptes, no importa eso. Has violado la ley de Dios, al igual que yo. Por eso el pago de esa infracción, amado, porque esa es la segunda parte. Por eso el sacrificio de Cristo fue perfecto. Imagínate este amigo que hubiera dicho a aquellos, no la recojo, y los hubiera ignorado. Y les hubiera dicho, ay, estos indios patarrajadas que me están diciendo a mí, yo soy capitalino, y se hubiera puesto así como que muy soberbio, muy altivo. No, él sabía que no andaba jugando a esas personas. Es más, cuando fueron con él traían las varas, traían el palote, era un garrote, hermano. Te invitamos a que la recojas,
Sí. Si ese temor infundió un hombre, ¿por qué no temes delante de Dios cuando te está viendo a diario? Cuando Él es el que observa tus intenciones, cuando Él es el que observa lo que tú haces, lo que tú piensas, cuando Él está escuchando las maquinaciones de tu mente y estás ya lucubrando el cómo engañar a las personas, cómo levantar tu reputación, cómo levantar tu testimonio, pero no es el que Dios levante tu testimonio, sino lo que tú quieres hacer para mostrarte puro y santo delante de los hombres. Yo creo que lo que tú tienes que hacer es someterte a la voluntad de Dios. Y eso Dios lo clarifique en tu corazón. A través de este estudio lo único que te puedo decir es algo que yo entendí. No va a haber excusa para mí. Ni antes, ni después. Señor, es que yo no te conocía. No importa. Sabía lo que era bueno y lo que era malo. Sabía hacer el bien y sabía hacer el mal. Prefería hacer el mal y no prefería hacer el bien. Sabía la ley moral de Dios porque estaba inscrita en mi corazón. Tiempo después la palabra de Dios alumbró mi corazón y Dios me ayudó a obedecerla. ¿Cuántos de aquí Dios le ha estado diciendo lo que es bueno, lo que es agradable y lo que Él espera de ti? Yo no lo sé. Tú respondes esa pregunta. Lo que hoy yo te quiero decir es que es tu responsabilidad y que a Dios no le vamos a poder engañar, ni le vamos a poder justificar, ni le vamos a poder interponer un amparo para decir, es que yo lo desconocía, Señor. No, es que yo no iba a un lugar en donde estaban predicando la verdadera palabra. No, Señor, es que yo pensé que eran las cosas así. No. Dios es soberano para alumbrarnos y para enseñarnos lo que Él quiere que nosotros aprendamos. Por lo tanto, el alma que pecare, esa morirá sin excepción alguna. Cierra tus ojos, por favor. Te parecerá absurdo, pero el día de hoy yo quiero agradecerle a Dios por su ley. Te agrade o no te agrade, amado, la verdad me interesa el día de hoy eso, pero sí debemos de agradecerle a Dios que hay una bendita ley inscrita en nuestros corazones. Y también hay una bendita palabra que Dios nos dejó, que se llama Biblia, para poder leerla y que nos enseñe Dios cuál es la forma en la cual quiere que nosotros caminemos. Porque hoy no importa lo que nosotros pensemos, porque dice la palabra que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, hay una condena, pero también hay una expiación que se llama Cristo Jesús. Gracias, amado Dios, por tu palabra, por tu ley inscrita en los corazones de los hombres. Gracias, amado Dios. Gracias, Padre, porque el día de hoy, Señor, no va a haber escapatoria para nadie, Señor. Conozcamos la ley moral de Dios como tú la escribiste aquí en la Biblia, Señor, como la que tengamos en nuestros corazones, Señor, al ignorar tu palabra. No va a haber quien, Señor, quien se pueda justificar. No va a haber quien, Señor.
Estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, Señor, yo te alabo, porque no está impedida tu palabra que se cumpla por un agrado, un capricho humano, no, Señor. Si no es tu palabra, tú es tu bendita palabra, eres tú el Dios soberano, eres tú el Rey, Señor, sobre todas las cosas. Y aquí no hay hombre alguno que se pueda erigir y pueda decir, esta palabra sí es para mí o esta palabra no es para mí. No, Señor, esa palabra es para todos los seres humanos, Señor, por la cual, Señor, estamos sujetos a un juicio, Señor, sobre lo que tú digas, sobre lo que tú hayas decretado, Señor, para cada uno de nosotros. Porque eres justo, Padre. Fue justo que saliera tu pueblo de Egipto, Señor, bajo las circunstancias que hayan salido, Señor, bajo ese castigo, Señor, severo que fue hecho en ese pueblo, Señor, idólatra. Fue justo, Padre, fue justo, Señor, que tú acabaras como lo hiciste, Señor, con aquella generación que no obedeció tus mandamientos y que Noé estuvo orando por ellos. Fue justo, Señor, que acabaras, Señor, con toda esa maldad, con ese diluvio. Fue justo, Señor, que tú acabaras con Sodoma y Gomorra, Señor. Es justo el día de hoy, Señor, que mueran los delincuentes. Es justo, Señor, que el día de hoy tú acabes, Señor, con todas aquellas personas que están procediendo con maldad, Señor. Es justo todo lo que tú haces, Señor. Es justo, Señor. Es justo, Padre, que aún por medio de las guerras, Señor, la gente muera, porque es justo, Señor. Tú así lo has decretado y así lo has decidido, y descansamos en eso, Señor, porque tú das y quitas la vida, Señor. Solamente te pedimos algo, Señor. No porque lo merezcamos, Señor, sino al ver tanta soberanía tuya, Señor, nos derretimos como la nieve delante de ti, Señor, como el sol, Señor, hace que la nieve se derrita. Y hoy clamamos a ti misericordia, Señor. Misericordia para todos los presentes, Señor. Misericordia, Señor. Hoy clamamos a ti misericordia, porque tú eres el único Dios que la puede dar. Y tú sabes a quién se la das y tú sabes a quién se la retiras, Padre. Pero hoy clamamos a ti misericordia, Señor. Padre, ayúdanos, Señor. Te lo pedimos, amado Dios, en el nombre precioso y poderoso de Jesús. Amén y amén. Amados, nos da gusto que hayamos estado aquí nuevamente juntos. Te bendecimos, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por cada persona. De verdad que es una muestra de la misericordia de Dios, amado. Estoy muy agradecido con Dios por eso. De verdad, no sabes cuánto le agradecemos a Dios que podamos estar juntos, lo cual lo alabamos. Que tengas un bendecido día de domingo, compañía de tu familia. Y hoy también les mandamos un saludo a nuestros hermanos que estén a través del internet. Sabemos que estas costumbres del mundo son a veces muy sensibles, y hoy les mandamos un fuerte abrazo a los niños en este día que se conmemora el Día del Niño. Valora a tus niños, valora a tu familia, valora a tus hijos. No por una fecha en especial, sino porque tú veas un niño de verdad, un instrumento que Dios pueda utilizar. Que Dios nos dé sabiduría con los niños para llevarlos a los pies de Cristo. Dios los bendiga mucho. Estamos despedidos.